Ha llegado el turno del Tribunal Financiero y se encuentra ya con nosotros nuestro compañero Ernesto Jiménez, quien nos trae un tema muy interesante y de actualidad. Es el debate sobre el pacto fiscal entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Bienvenido a su casa. Muy buenas tardes, Susi, Vianey, estimados amigos y amigas, a otra entrega de su Tribunal Económico y Financiero. Para nosotros, la verdad que siempre un gran privilegio, que le agradecemos a Dios nuestro Señor y a Medio Sumar porque nos otorgan esta oportunidad. Y sí, Susi, aconteció algo que en este gobierno ha sido muy poco ocurrente, y es que dos funcionarios de primera categoría manifestaran sus contradicciones a nivel público. Inclusive a ese match-up ocurrido durante la semana pasada en una revista extranjera prestigiosa de finanzas, el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda mostraron sus diferencias en temas económicos fundamentales como es el tema fiscal, del cual hemos hablado en este espacio. Durante esta semana, el ministro más allá del de Hacienda, también el ministro de Economía se unió a este debate y tomó posición a favor de la posición del gobernador del Banco Central. Vamos a ver, ¿y de qué se trató? Todos sabemos que en República Dominicana los impuestos recaudados no son suficientes para financiar las operaciones del gobierno. Justamente por eso hablamos de déficit fiscal año tras año. Y hemos explicado en este espacio que el déficit fiscal ocurre cuando el gobierno recauda mucho menos de lo que gasta. Para este año 2019 se proyecta que el déficit fiscal ascienda a 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, como tenemos un déficit que significa, repito, que el gobierno está gastando más que lo que recauda, ese gasto excesivo tenemos que financiarlo con deuda pública. Y la deuda pública al día de hoy asciende a un 51% del Producto Bruto Interno. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió entre el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central? Sucede que el ministro de Hacienda tomó una posición a favor de que el sistema tributario dominicano no necesita una reforma profunda y estructural. En cambio, el gobernador del Banco Central advirtió una vez más que es necesario un gran pacto fiscal que está contemplado en la ley dominicana, en la ley de desarrollo, y que a partir de este pacto fiscal se pueda sanear el sistema tributario dominicano. Y nosotros, en esta división de criterio, tomamos partida a favor de lo que piensa el gobernador del Banco Central. Primero, por lo que acabamos de apuntalar. Y segundo, porque hay que revisar el sistema tributario de nuestro país de la P a la PA. En teoría económica, se habla de que un sistema tributario debe caracterizarse por 3 elementos fundamentales. El primero es que debe ser equitativo. El segundo es que debe ser sostenible, sustentable a sí mismo. Y el tercero es que debe ser eficiente. El sistema tributario dominicano no es ni equitativo, y aquí hay que separar equidad de igualdad. Igualdad es cuando todos estamos en un mismo plano, cuando equiparamos, cuando igualamos, valga la redundancia, los tributos que tiene que pagar cada ciudadano. Equidad se refiere a que el ciudadano pague acorde a lo que gana, tratar de nivelar mediante restarle más a quien gana más y restarle menos a quien menos puede pagar. Entonces, el sistema tributario dominicano, lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, está muy lejos de ser equitativo. Pero es sostenible, tiene la capacidad de sustentar sus propios gastos. Bueno, cuando vemos que tenemos déficit fiscales y tenemos que seguir tomando prestado, nos damos cuenta de que no puede sustentar sus propios gastos. Y el tercer requisito, ¿es eficiente el sistema tributario dominicano? Cuando se habla de que hay un 40% de evasión de los impuestos ad valorem, entonces se vislumbra que tampoco cumple con ese requisito. No es eficiente el sistema tributario dominicano. Por lo tanto, cuando tenemos fallos estructurales que vienen desde la médula, que vienen hasta desde las regulaciones financieras en el sistema tributario dominicano, debemos abocarnos a entender que se necesita una reforma estructural para cambiar un sistema que en este mismo espacio hemos hablado una y otra vez de que es regresivo y que afecta e impacta en mayor medida
a las clases medias y a las clases bajas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la postura del gobernador del Banco Central y pensamos que la República Dominicana debe abocarse a un gran pacto fiscal, que en este mismo espacio nosotros lo hemos denominado como un gran pacto social, en donde los diversos sectores de la vida nacional se pongan de acuerdo en cuánto deben tributar y cómo deben hacerlo. Ernesto, ¿qué va a pasar al respecto y qué tanto las decisiones políticas afectan las económicas? Porque pues no sabemos si habrá tiempo de hacer este necesario pacto fiscal en esta gestión de gobierno. Muy buen enfoque, Susi. El profesor Juan Bosch hablaba de que la política marcha como marcha la economía. Y cuando vemos la vinculación entre la realidad política y la realidad material, nos damos cuenta que muchas veces la realidad material está determinada por las decisiones políticas. En los Estados Unidos de América se habla, recordemos que en los Estados Unidos un presidente de esta nación tan solo puede aspirar por un periodo más y nunca jamás puede aspirar de nuevo al cargo, y como en ese país se respeta la Constitución, se habla de que cuando el presidente de los Estados Unidos gana, los primeros 4 años piensa en su reelección. Pero cuando se reelige, los segundos 4 años piensa en su legado a futuro y puede tomar mayores decisiones que tengan un mayor costo político. Lamentablemente en República Dominicana, como tenemos instituciones débiles, los presidentes siempre están en esta continua aspiración de volver a repostularse y no tienen tiempo para tomar esas medidas atrevidas que tengan un costo político altísimo. El gobernador del Banco Central decía justamente que el momento para hacer ese gran pacto fiscal pasó, porque el presidente Medina ya en su primer periodo de gobierno no se atrevió a realizarlo, lo anunció. Recordemos los 3 grandes pactos: pacto eléctrico, pacto educativo y pacto fiscal. Solo se realizó el pacto educativo a medias, queda el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Por qué no lo ha hecho el presidente? Porque bueno, ahora está terminando su segunda gestión, se anunció que para el 2019 no hay reforma, pero el periodo constitucional del 2020 termina en agosto y se irían 4 años de gestión gubernamental y no podría realizar un pacto que él mismo pueda gestionar. De hacerse, sería en un periodo de transición para un próximo gobierno o una próxima gestión. El costo político es alto, quizá porque hay sectores empresariales que pudieran salir perjudicados y tienen mucho poder de decisión en cuanto a quién puede o no ser presidente de la República. Y también hay una población que pudiera ver cómo la base del ITEVIS se amplíe y sentir cierto resquemor, sobre todo a niveles medios y bajos, que ya bastante cargados que están, de otro paquete impositivo que no sería lo que se buscara, porque también habría que revisar los ingresos, pero una gran parte de la población no lo entendería de esta manera. Por lo tanto, en esta gestión gubernamental, el tiempo del pacto fiscal, la verdad es que pasó. Ernesto, no quiero que usted se marche de aquí, de su segmento, sin que nos explique cuál es la situación de nuestra presión tributaria y la comparación de la misma con los países de la región o los países con economías similares a la nuestra. Claro, muy ¿Cuál es la situación de la presión tributaria de nosotros? La presión tributaria es el % que recauda el Estado de impuestos de todo lo que produce la economía. Por eso se habla de un 15% del PIB, que es nuestra presión tributaria. Hay que reconocerle al gobierno que la aumentó en 0.5 puntos porcentuales. Por lo tanto, pasó de un 14.4%, 14.5% a un 15% del 2019. El promedio de la región es de un 22% de presión tributaria. Estamos muy por debajo. Muy por debajo. Y fíjense en lo siguiente, cuando hablamos de un 2% de déficit fiscal, quiere decir que vamos a tener que endeudarnos en un 2% más del PIB. Si la presión tributaria es de un 15% y el promedio de la región es un 22%, si nosotros recaudásemos un 22% de todo lo que producimos, tendríamos un superávit fiscal cuando tomamos en cuenta los estados financieros de hoy. Porque ustedes saben que la economía es dinámica. Cuando tú subes un botón, te baja otro. Sin embargo, nos quejamos de la cantidad de impuestos que debemos pagar. Porque, y esto pudiéramos explicarlo. Los que pagan. Exacto. Esto pudiéramos explicarlo en otro programa, pero es que no todos los dominicanos pagamos en igual proporción. Por eso decimos que dentro de los elementos fundamentales que caracterizan un sistema impositivo, el de la equidad no se cumple. Las clases medias dominicanas pagan mucho en proporción a lo que ganan. Si usted gana más de 33,000 pesos, tiene que pagar ISR, el impuesto sobre la renta, que puede representar entre un 12 y un 16% de sus ingresos totales, pero encima de eso paga el impuesto a los combustibles, pero encima de eso paga los impuestos al ITEVIS, pero encima de eso paga impuestos de avión, paga impuestos por vinos que le guste mucho y que tienen a veces cargas mayores, paga impuestos por bebidas alcohólicas e impuestos hasta por consumo de cigarrillos. Hasta por una tarjeta de llamada. Pagamos impuestos hasta por transferencias bancarias. Ustedes ponen una recarga de 100 pesos y ya le están cobrando 30. Impuestos por el uso de tarjetas de crédito.
impuestos. Cuando ustedes suman todos esos impuestos, se dan cuenta que la clase media está entrampada en un sistema que le da muy poco, pero que le quita mucho de sus ganancias. Ernesto. Mientras tanto, las clases más altas tienen mayor facilidad para evadir y por eso ven que el ITEVIS la evasión anda en más de un 40%, que el ISR tiene evasiones que superan el 35 o el 40%, mientras tanto las clases medias no tienen forma de evadir nada. Bueno, gracias, muchas gracias Ernesto por traernos esas interesantes informaciones económicas. Te Gracias a propongo que ustedes. para en una próxima ocasión te concentres en el tema impositivo. La evasión, Sí, sí, es un tema muy la interesante. eficiencia del cobro de los mismos, para entonces relacionar esto con la presión tributaria y sobre todo con lo que tú explicaste, que el 51% del PIB lo pagamos en deuda. Sí, la deuda pública consolidada. O sea va que alcanzando de los cada 40.000 millones. 100 pesos, 51 en deuda. De cada 100 pesos que produce la economía nacional, 51 lo pagamos. debemos 51. Bueno. Gracias Ernesto. Nos vamos a un corte de publicidad para entonces ya retornar con la audiencia preliminar. Nos va a acompañar la licenciada Angélica García Ariza. Ella es psicóloga clínica, forense del CONANI, también especialista en intervención en crisis. Y el tema, atención, cómo identificar cuando un niño está siendo abusado sexualmente.